Bueno, hola a todos. Vamos hoy con un formato diferente de vídeo, si es que me deja la tablet, me ha dejado. Vale, pues vamos hoy con un formato diferente de vídeo porque he descubierto una nueva funcionalidad que me da la tablet y que yo creo que puede estar bastante chula para hacer así vídeos tipo resumen. Y lo que vamos a ver en este, de forma muy resumida por supuesto, es lo que sería la organización central de la Administración General del Estado. Vale, toda esta regulación que tenemos en la Ley 40, que es bastante coñazo, pues la vamos a ver aquí de forma resumida. Vale, evidentemente no me voy a meter en esas listas de funciones tan largas que establecen en la Ley 40, porque además excedería siempre los contenidos de un vídeo resumen, pero lo que me voy a centrar es un poco en los aspectos más básicos, quizá también las cuestiones que serían más preguntables, y luego en plantearoslo, digamos, de forma que os resulte, pues en cierta medida, fácil de visualizar la estructura de los diferentes ministerios. Vale, entonces lo dicho, vamos a ir viendo lo que es la organización central. Vale, y seguro que sabéis que existe también una organización territorial, pero eso lo dejamos para futuros vídeos. Bien, la primera clasificación que tenemos que hacer, que es la más básica, es dividir, por una parte, lo que son los órganos superiores y por otra parte lo que son los órganos directivos. Vale, de forma muy simplista, lo que podemos pensar es que los órganos superiores son los que deciden lo que hay que hacer y que los órganos directivos son los que se encargan de ejecutar esas decisiones que han tomado los órganos superiores. Vale, de forma muy simplista, pero bueno, básicamente sería así. Órgano superior decide, órgano directivo ejecuta. Vale. Dentro de los órganos superiores, la clasificación es bastante sencilla porque solamente tenemos dos niveles. Nos encontraríamos primero con los ministros y luego con los secretarios de Estado. Vale, los ministros son los titulares de los departamentos ministeriales, evidentemente. Tienen lista de funciones enormísima en la propia Ley 40, ¿vale? En lo que es en el artículo 61, yo os lo pongo aquí por si queréis. El artículo 61 nos regula las listas de funciones enormísimas, muchísimas, pues ejercer la potestad reglamentaria, autorizan comisiones de servicio para los altos cargos del ministerio, resuelven conflictos de atribuciones que puedan surgir en el ministerio, bueno, hacen muchísimas cosas. Lista de funciones que huelgo explayarme con ella porque si no, no acabamos nunca. Vale, pero eso, lo fundamental son los titulares del departamento ministerial. Vale, y sin embargo, los secretarios de Estado, característica que tienen es que no van a asumir esas competencias tan amplias que tienen los ministros en el conjunto del departamento ministerial, sino que los secretarios de Estado lo que van a hacer es asumir la responsabilidad de la ejecución de la acción de gobierno en un sector específico de actividad. ¿Vale? O sea, tienen competencias en sectores de actividades específicos. ¿Vale? Entonces, las secretarias de Estado son para sectores específicos. Vale, pues por ejemplo, Secretaría de Estado de Salud Pública o Secretaría de Estado de Función Pública. Vale, asumen esas competencias en ámbitos muy específicos. Sin embargo, los ministerios pues, son mucho más amplios, tienen muchísimas más competencias. Esa es quizás su particularidad. Pero luego, nota común que tienen tanto los ministros, los ministerios, bueno, los ministros, mejor dicho, como órgano, y los secretarios de Estado, nota común que tienen es que en ambos casos el número, la denominación y su ámbito competencial es establecido a través de Real Decreto del presidente del Gobierno. ¿Vale? Esa es nota común que tienen ambos órganos superiores. Se establece su número, su denominación y también sus competencias. Todo esto establecido a través de Real Decreto del presidente del Gobierno. ¿Vale? Esto que os estoy comentando ahora lo tenéis en concreto en el artículo 57.3 de la Ley 40. Vale, o sea que lo dicho, tanto el número de ministerios que va a haber, como las competencias que va a tener cada uno, como el nombre, que ya seguro que os fijáis del día a día que los nombres de los ministerios son muy dinámicos y cada vez más innovadores. Vale, pues esas circunstancias, tanto relativas a los ministerios, como relativas también a las secretarías de Estado, todo fijado a través del Real Decreto del presidente del Gobierno. Vale, por esa parte yo creo que más o menos sencillita. Además, la regulación que se establece sobre estas figuras, pues hombre, es amplia, pero se complementa con la que tenemos en la Ley 5097, en la Ley de Gobierno. Para tener una idea completa de estas dos figuras nos haría falta estudiar ambas normas y obviamente excedería el objetivo de este vídeo. Vale, y luego, por la parte de los órganos directivos, aquí ya sí que tenemos mucha más chicha. Aquí vamos a ver porque tenemos diferentes niveles. Vale, tendríamos primero, al mismo nivel jerárquico, lo que serían los subsecretarios y a su mismo nivel encontraríamos las secretarías
generales. Vale, esto es al mismo nivel jerárquico, de ahí esa flechita que pongo. Vale, luego por debajo nos encontraríamos, también al mismo nivel jerárquico, a las direcciones generales y a su mismo nivel las secretarías generales técnicas. Y en el nivel inferior de órganos directivos nos encontraríamos con los subdirectores generales. Vale, o sea que lo dicho, dentro de los órganos superiores, pues bastante sencillita la clasificación, porque tenemos eso, dos tipos, ministerios y secretarías de Estado, sin más, pongamos esas pocas consideraciones relevantes que os acabo de comentar, pero luego, sin embargo, por la parte de los órganos directivos, pues mucho más extensa la clasificación, porque tenemos 5 tipos diferentes, y esos 5 tipos diferentes divididos en 3 niveles jerárquicos. Primero, los que tienen rango nivel de subsecretario, que son evidentemente los subsecretarios, y a su mismo nivel secretarios generales. Luego por debajo direcciones generales y secretarías generales técnicas, ambas con el mismo nivel, con el mismo rango, que es rango de dirección general. Y luego por debajo de todo, los que están más abajo en la escala jerárquica, dentro de que siguen siendo órganos directivos, las subdirecciones generales. Vale, eso es lo que sería la clasificación. Y luego os comento ahora, de forma evidentemente muy resumida, pero bueno, quizá las características más importantes que tenemos de cada uno de estos órganos. Bien, primero, con respecto a las subsecretarías. Deciros que las subsecretarías es un órgano súper importante, ¿vale? De hecho son los que asumen lo que es la gestión ordinaria de los diferentes ministerios. Al final los ministros desarrollan labores de índole política y los subsecretarios son los que asumen las funciones del día a día, la gestión ordinaria. Entonces, órgano súper relevante. Primero, para el nombramiento de estos subsecretarios se va a hacer a través de Real Decreto del Consejo de Ministros. Vale, y se va a hacer siempre a propuesta del ministro interesado. Bueno, o sea, en cada ministerio, os comentaré ahora, tiene que haber siempre un subsecretario. Digamos que el propio ministro elige a la persona y luego se lo propone al Consejo de Ministros para que haga el nombramiento a través de Real Decreto. Vale, entonces, nombramiento de los subsecretarios a través de Real Decreto del Consejo de Ministros. Luego, una característica importante, y de esto os haré luego un pequeño comentario si voy bien de tiempo, los subsecretarios tienen que ser funcionarios del grupo A1. Vale, funcionarios del grupo A1. Vale, de hecho os hago ya el comentario. Por suerte, la Administración General del Estado es una administración bastante profesional y, por lo tanto, casi todos los órganos directivos, os comentaré un par de excepciones, pero bueno, en líneas generales, casi todos los órganos directivos tienen que ser funcionarios del grupo A1. Y eso es algo muy adecuado para que sea gente con conocimiento y con formación en la materia. Bueno, os estoy diciendo que el subsecretario asume la gestión ordinaria del ministerio, está claro que va a tener que tratar muchos asuntos relacionados con el derecho administrativo, parece bastante lógico, bastante razonable que se le exija a esa persona que tenga un mínimo de formación en el campo del derecho administrativo. Vale, es lo que tiene que ser. Podréis decir, hombre, ¿y cómo va a ser de otra forma? Vale, pues os digo, para que lo sepáis, que por ejemplo, en mi administración, en la Xunta de Galicia, muchos órganos directivos, digamos, por ejemplo, lo que sería el equivalente al subsecretario para la Xunta, no tiene que ser funcionario del Grupo A1. Vale, a veces lo son, pero no es obligatorio que lo sean. Y eso, os digo por experiencia, que acaba teniendo bastantes consecuencias porque a veces son personas que no tienen formación en el campo del derecho administrativo y eso pues acaba perjudicando el funcionamiento del conjunto de las consellerías. Pero bueno, por suerte en el Estado, mucho más serio, mucho más profesional y casi todos, en concreto el subsecretario, tiene que ser funcionario de carrera del Grupo A1. Vale. Luego, funciones. Hay una lista larguísima, pero larguísima. O sea, es quizá, yo creo que la del subsecretario es la lista más larga que tenemos me parece que es la más larga de las que tenemos en la Ley 40. La tenéis en el artículo 63. Yo esto lo resumo como amplias competencias, porque son muy amplias. Amplias competencias. Vale, pero bueno, por deciros algunas, para que veáis lo que os comentaba de la gestión ordinaria, subsecretarios asumen la jefatura superior de todo el personal, por ejemplo. Vale, se responsabilizan del asesoramiento jurídico al ministro. Importante. Pues, por ejemplo, tienen labores relativas a administrar, a gestionar los créditos presupuestarios, o sea, labor también importante. Convocan y resuelven pruebas selectivas o concursos de personal. Ejercen potestad disciplinaria en determinadas ocasiones. O sea, hacen, la verdad, muchísimas cosas. O sea, básicamente lo que asumen es la gestión de los asuntos ordinarios del ministerio. Vale, y lo dicho, esa necesidad de que sean funcionarios de carrera del Grupo A1, que por suerte en la Administración General del Estado la tenemos. Y luego, característica también fundamental de los subsecretarios es que es una figura obligatoria. O sea, todos los ministerios tienen que tener un subsecretario. Todos los ministerios, absolutamente todos, tienen que tener uno y solo uno. O sea, en cada ministerio hay un subsecretario, una subsecretaría que asume estas funciones tan importantes que os estoy comentando. Vale.
Luego, sin embargo, secretarías generales están al mismo nivel jerárquico que los subsecretarios, pero es un órgano bastante diferente, porque os estoy diciendo que la subsecretaría, digamos que asume esa gestión ordinaria de los asuntos del conjunto del ministerio. Sin embargo, las secretarías generales están planteadas para asuntos específicos, ¿vale? Asumen competencias en ámbitos específicos, pues que es una secretaría general del deporte o secretaría general de, pues yo qué sé, de cualquier otra actividad, pero de cuestiones concretas. Los subsecretarios tienen funciones transversales en el conjunto del ministerio, lo que os comentaba, pues de resolver con procesos selectivos o cosillas de estas que os comento que son transversales para el conjunto del ministerio, y sin embargo las secretarías generales asumen competencias en ámbitos específicos, ¿vale? O sea, tienen esas competencias en ámbitos específicos, ¿vale? Y luego, lo que es el nombramiento, esto más o menos similar, con un pequeño matiz. Veíamos que el nombramiento de los subsecretarios era Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del ministro interesado. Vale, para nombrar a las secretarías generales, Real Decreto, también del Consejo de Ministros, pero esto se podrá hacer a propuesta o bien del ministro, que es lo común a lo que acabamos de ver para los subsecretarios, o también a propuesta del presidente del gobierno. Vale, ¿eso qué implica? Pues lo que implica es que podrá haber secretarías generales que se adscriban a lo que es la estructura de la propia presidencia del gobierno. Vale, o sea, puede haber secretarías generales que dependan directamente no de un ministro, sino del propio presidente. Vale, ese es pequeño matiz, pequeño detallito. Y luego otra característica, y esta también diferencial, entre el subsecretario y un secretario general, veíamos que subsecretarios son obligatorios, tiene que haber siempre, todos los ministerios un subsecretario, sin embargo las secretarías generales no. Las secretarías generales son potestativas. Bueno, o sea, puede ser que en un ministerio haya o en presidencial haya, pero puede ser que no. ¿Vale? Subsecretaría obligatoria, secretaría general no es obligatoria. Y luego, la otra diferencia, que sabéis que al final son muchas, es que las secretarías generales, las personas titulares de las secretarías generales, no tienen que ser A1, no lo tienen que ser. Subsecretarios sí que tienen que ser funcionarios del grupo A1, secretarías generales, personas titulares de las secretarías generales, no tienen que ser funcionarios del grupo A1. Bueno, o sea, que fijaros que es verdad que están al mismo nivel jerárquico, pero que luego en la práctica, en cuanto a las funciones y un poco el régimen jurídico, muchas diferencias, muchas diferencias. Vale, eso por la parte de esos órganos directivos de máximo rango. Luego, por debajo nos encontramos primero con las direcciones generales. Vale, respecto al nombramiento, misma lógica que en los dos anteriores, pero más parecido a la Secretaría General, porque se van a nombrar por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta, igual que pasa con las Secretarías Generales, o bien del ministro respectivo, o bien del propio presidente del gobierno. Vale, ¿qué significa esto? Pues igual que con las secretarías generales, que pueda haber direcciones generales que se ubiquen dentro de la estructura de presidencia. Vale. Luego, también en cierta medida parecido a las secretarías generales, incluso a las secretarías de Estado, porque asumen competencias en áreas específicas. ¿Vale? Que de hecho, de esto si os vais fijando, bueno, y a medida que avancemos lo entenderéis mejor, aquí vamos a ver algunos órganos que tienen competencias transversales en el conjunto del ministerio y otros órganos que tienen competencias en áreas específicas de actividad. Respecto a la dirección general, o direcciones generales, yo creo que, por ejemplo, la Dirección General de Policía, o sea, súper conocida, y es evidente que asume competencias en un área muy específica, que es temas de policía. O la Dirección General de Tráfico, lo mismo, asume competencias en áreas muy específicas como son temas de tráfico. O sea, no son funciones transversales para el conjunto del ministerio, sino que son funciones específicas en ámbitos específicos. Vale, direcciones generales, además yo creo que estas dos que os he comentado, las más conocidas. Vale, y luego, como norma general, tienen que ser del grupo A1, tienen que ser funcionarios del grupo A1, pero no siempre, ¿vale? O sea, de la misma manera que los subsecretarios siempre tienen que ser de la 1, de la misma manera que los secretarios generales en ningún caso tienen que ser de la 1, o sea, podrán serlo, evidentemente no está prohibido que lo sean, pero en ningún caso va a ser obligatorio. Con respecto a las direcciones generales es un poco híbrida la regulación, porque como norma general se establece la obligación de que sean funcionarios de carrera del grupo 1, pero se establece que a lo mejor por las particularidades, por las especiales características que pueda tener a lo mejor una dirección general, se puede llegar a aceptar que se elija personas que no sean funcionarios de carrera del grupo A1. Siempre de forma motivada y justificada y tal, pero como norma general pueden ser de la 1, pero tenemos excepciones. Bueno, aunque no lo parezca, ahí pone excepciones. Vale, y luego respecto al rango, os comentaba que subsecretario y secretario general tienen ambos el mismo rango, que es el rango de subsecretario. Vale, director general, dirección general, evidentemente tiene rango de dirección general. Vale, es el órgano que da nombre al rango. Y luego,
El otro órgano directivo que tiene ese mismo rango de dirección general serían las secretarías generales técnicas. Vale, y la Secretaría General Técnica es un órgano muy parecido a la subsecretaría, de hecho depende de la subsecretaría. Podéis pensar en la Secretaría General Técnica en algo así como un órgano de apoyo para la subsecretaría. Vale, entonces Secretaría General Técnica, básicamente, es un órgano que va a depende del subsecretario. ¿Vale? Es un órgano, lo dicho, que tiene esas funciones de apoyo al subsecretario. Tiene ese rango de dirección general que ya hemos ido comentando. Respecto al nombramiento, misma lógica, mismo régimen jurídico que para el subsecretario, nombrado por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del ministro interesado. Vale, esa misma lógica exactamente que para la subsecretaría. Y de la misma manera que pasa con el subsecretario, secretario general técnico lo tiene que haber siempre en todos los ministerios. ¿Vale? Todo ministerio tendrá su subsecretaría y su secretaría general técnica. Y entre ambos, entre la subsecretaría y la secretaría general técnica, al final lo que van a hacer es asumir la gestión ordinaria de los asuntos y la gestión de los servicios comunes. Todas aquellas cosas que sean comunes al conjunto del ministerio, a todos los servicios, a todos los centros que pueda haber dependientes de un ministerio, esos servicios comunes gestionados entre subsecretaría y secretaría general técnica. Vale, o sea que son órganos muy similares y efectivamente Secretaría General Técnica se constituye como órgano de apoyo para la subsecretaría. Y, evidentemente, teniendo en cuenta estas funciones que os estoy comentando, de la misma manera que pasa con la subsecretaría, ocurre con la Secretaría General Técnica, también tiene que ser funcionario de carrera del Grupo A1. Vale, y luego, último de los organillos que tenemos, subdirecciones generales. Estos siguen siendo órganos directivos, pero son los que tienen el menor rango. El rango en concreto es el propio nombre del órgano, que es el rango de subdirección general. Aquí no nos lo concreta de forma específica la ley 40, pero bueno, os lo digo yo que es así, se les va a nombrar por libre designación. ¿Vale? Se les va a nombrar a través de procedimientos de libre designación y los principios que va a haber que cumplir es, bueno, ponemos aquí, nombrados, cumpliendo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. ¿Vale? Y podrán ser nombrados por ministros, por secretarios de Estado o por subsecretarios. Vale, al final, las subdirecciones generales es el órgano más flexible, es el que más hay, y lo hay en prácticamente todos los sitios, hay un mogollón. Asumen ya competencias en cuestiones más concretas, más específicas, y como hemos visto ya para los subsecretarios, para los secretarios generales técnicos, y como norma general también para las direcciones generales, tienen que ser funcionarios de carrera del Grupo A1. Vale, así que nada, esto es lo que sería de forma muy resumida, evidentemente, pero la estructura de la Administración General del Estado, con los aspectos más básicos, órganos superiores, órganos directivos, y luego, dentro de cada uno de estos tipos, pues los diferentes subtipos que nos podríamos encontrar, y eso, haciendo referencia quizá a los aspectos principales de su régimen jurídico. Nada, este vídeo es un poco de prueba para ver cómo era lo de hacerlo con la tablet y, bueno, y ver qué opiniones tenéis, así que cualquier cosa que queréis comentar será bien recibida. Todo lo que sean críticas constructivas, siempre bien recibidas.